pero este departamento es muy atractivo. Y este departamento es tan atractivo que el futuro del Quindío se hace con quindianos o sin quindianos. Bienvenidos a este espacio de la Escuela para la Competitividad y la Gestión de Clúster de la Universidad Alexander von Humboldt. Mi nombre es César Augusto Suárez Cardona, yo soy el director de la escuela y hoy empezamos con un espacio que es bastante interesante para toda la comunidad, tanto académica como de empresarios vinculados a la universidad y a la escuela. Nos encontramos hoy en el podcast Conexión Territorio, nuestro primer podcast que esperamos sea un espacio de conversación, de comunicación alrededor de los temas de la competitividad y el desarrollo territorial. Hoy nos encontramos con los expertos Giovanni Villegas Castaño de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, coordinador de la Comisión Regional de Competitividad del Quindío, y Armando Rodríguez Jaramillo, experto en temas de competitividad y de clúster, también de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, vinculado con la Universidad Alexander von Humboldt. Yo les voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que se presenten ellos mismos, un poco contarnos su formación profesional, pero además también su trayectoria y experiencia alrededor de estos temas. Por favor, doctor Giovanni, bienvenido y muchas gracias. Bueno, César, primero que todo, pues muchas gracias por este espacio. Realmente muy honrado de poder participar en esta conversación. Esperamos que sea un espacio que enriquezca mucho la discusión y el diálogo a nivel territorial. Como lo decías, mi nombre es Giovanni Villegas Castaño, soy administrador de empresas, ya graduado hace como 15 años, 10 años de experiencia en desarrollo territorial. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en diferentes sectores, el sector financiero, en el sector de la consultoría. También trabajé en el sector público, fui director de Industria y Comercio del departamento del Quindío, liderando estrategias de emprendimiento, desarrollo productivo, algo de clúster. Ahí también comencé mi historia con la Comisión Regional de Competitividad, y hace 6 años ejerzo la dirección o la coordinación de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Quindío, que básicamente es una instancia donde buscamos articular sector público, privado, academia y sector social, digamos, buscando generar estrategias de desarrollo y que generen impacto para el departamento en términos de competitividad. Muy bien, muchas gracias, doctor Giovanni, y nuevamente bienvenido. Ahora vamos con el doctor Armando Jaramillo. Doctor Armando, por favor, su presentación. César, muchas gracias. La verdad que bien importante tener este espacio de conexión territorio desde la Escuela para la Competitividad y Gestión de Clúster de la Universidad Alexander von Humboldt. Yo soy de profesión agrólogo, tengo una especialización en gerencia, una maestría en administración de empresas, que es un MBA, y estoy haciendo una maestría en gerencia del conocimiento y la innovación. Me he interesado mucho por estos temas del desarrollo. He hecho algunos cursos que tienen que ver con desarrollo territorial, temas de innovación en ese sentido y de clúster, tanto en el Tecnológico de Monterrey como en la EAN de Bogotá, también en la Universidad de Buenos Aires, en el BID, en la CEPAL y el ILPES, en la Universidad de los Andes, por complementar los conocimientos. Y en el departamento del Quindío he sido secretario de declaración departamental en un par de oportunidades, gerente de empresas públicas de Armenia. Cuando existía la Fundación para el Desarrollo del Quindío fue también su director. Estuve también por algún tiempo en la rectoría de la Universidad Empresarial Alexander von Humboldt y he sido consultor en varios temas en el departamento del Quindío. Y bueno, aquí estamos para que hablemos de este tema de conexión territorial y el desarrollo territorial y productivo de nuestro Quindío. Muchas gracias, doctor Armando. Valga decirlo que además el doctor Armando fue uno de los precursores y fundadores de la escuela por allá en el año 2018, 2019, en compañía de otros gomosos de esos temas de la competitividad. Bien, sin más, empecemos. La intención de la conversación del día de hoy es básicamente revisar un poco el desarrollo, la ejecución que hoy por hoy se está haciendo en el departamento del Quindío sobre un tema de prospectiva. Es un tema de prospectiva que
entusiasma porque hacía mucho tiempo en el departamento no se juntaban tantas voces a conversar sobre nuestro futuro. Armando siempre ha sido una de las personas que ha levantado la mano para decir, venga, necesitamos un norte, necesitamos definir un camino que nos permita como sociedad ponernos de acuerdo en algunos fundamentales y sacar este departamento adelante, pero sacarlo de manera ordenada, sin desperdiciar recursos, todos apostándole a un mismo camino o por lo menos a caminos similares. Desde hace algún tiempo, y ya nos los van a contar un poco más nuestros expertos, del departamento del Quindío, con la anuencia o con el patrocinio de algunas entidades, ha venido trabajando en un esfuerzo de desarrollo de un ejercicio de prospectiva que lo hemos denominado Horizonte Quindío 2050. Este es un ejercicio que pretende llevar al departamento del Quindío a esa fecha con algunas particularidades y con algunos sueños que como ciudadanos tenemos hoy del departamento. Doctor Armando, cuéntenos un poco alrededor de este ejercicio y por qué es importante su desarrollo para el departamento del Quindío. Yo lo considero fundamental. Primero quiero decir que llevamos, y lo he acuñado de esa forma, 25 años de silencio prospectivo en el departamento del Quindío. Quiere decir que durante lo que va corrido del presente siglo no hemos hablado de prospectiva, no hemos hablado de futuros, y todo nuestro accionar se ha concentrado en hacer planes de desarrollo para cada 4 años. Planes de desarrollo que tienen una limitada continuidad en el siguiente gobierno. O sea, cada gobierno hace su propio plan de desarrollo sin darle continuidad a lo que hizo el gobierno anterior. Por consiguiente, es como el cha-cha-cha, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y así, y no podemos confiar en el desarrollo y el futuro del departamento a simplemente hacer planes de desarrollo. En el pasado hicimos 3 ejercicios de prospectiva. También es importante tenerlo en cuenta, porque eso nos deja una enseñanza. Si no aprendemos lo del pasado, tenemos una ruptura con el presente. Uno fue el que se hizo con la JICA del Japón, Plan de Desarrollo Agrícola Integrado del Quindío, una cooperación entre la SEDECO y la JICA del Japón hace 39 años. En el año 1987. Y ese fue hecho para un mediano plazo. Se pensaba en la prospectiva del año 1990 al 2005, pero nunca se llevó a cabo. Se quedó en los anaqueles. Y se quedó en los anaqueles porque los gobiernos locales nunca lo asumieron y nunca lo expresaron en políticas públicas. El segundo fue el del Corpus de Occidente, cuando existía el Corpus de Occidente en los años 90, y se hizo la región del Occidente colombiano, la región del futuro. Fue pensarse el desarrollo para toda la parte del occidente colombiano, donde está incluido el departamento del Quindío. Eso se publicó en el año 98 y el Corpe se acabó en el año 99. También quedó un excelente documento, pero allí quedó. Y lo tercero fue cuando la época del terremoto, donde un grupo de intelectuales y de académicos del departamento del Quindío hizo Quindío 2020, pensando en el desarrollo del Quindío desde el 2000 al 2020. Pero los gobiernos locales tampoco participaron en eso y no tomaron las decisiones de apoyar. Esos 3 ejemplos que le pongo y que se vieron frustrados, no podemos repetirlo ahora. Por eso es importante que en el ejercicio que hay actualmente hay 11 entidades que vienen trabajando en esto. Y esas 11 entidades están los gobiernos locales, el gobierno departamental y el gobierno municipal de Armenia. Está la Universidad del Quindío, la Universidad de la Gran Colombia, está la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, la EDEC, el Comité Intergremial, Pro Quindío, Facilísimo, no sé quién más se me escapa por allí. Confenalco también está. Entonces, sí, digamos que esa conjunción de entidades públicas, privadas, académicas, digamos que pone una primera piedra para decir sí se va a apoyar este ejercicio de prospectiva. Y además tenemos una cosa muy importante. Como no tenemos gente formada en prospectiva en la región, en vez de contratar una firma consultora, hicimos una cooperación internacional. Y esta cooperación internacional es nada más ni nada menos que con la CEPAL,
una de las 5 comisiones de Naciones Unidas en el mundo, y eso nos asegura que el brazo académico que tiene la CEPAL, que se llama el IRPIL, el Instituto Latinoamericano de Política Económica y Social, que tiene todo el bagaje, la experiencia, los expertos y el conocimiento en temas de prospectiva y desarrollo regional, nos transfieran la metodología al departamento del Quindío y aprendamos de ellos y aprender haciendo todo este ejercicio de prospectiva. Hago ese preámbulo, esa introducción, porque creo que nos ubica en lo que es el contexto en lo que estamos. Completamente. Yo creo que ese es un ejercicio que da una nueva esperanza al departamento del Quindío. Consideramos que es un ejercicio supremamente valioso porque, como decía Armando, se juntan muchas instituciones a trabajar por ese norte. Sin embargo, Giovanni, ¿cuáles son los riesgos de este ejercicio? Y me refiero con esos riesgos a que no suceda lo mismo que sucedió en las otras 3 oportunidades que se estaban desarrollando, ejercicios muy bien intencionados, pero que en últimas quedaron en un anaquel que nunca permitió su desarrollo, porque además puede suceder otra cosa, y es que nuestro departamento, bueno, y en general nuestro país, se aproxima muy rápidamente a unas nuevas elecciones regionales, y eso hace correr el riesgo de que este ejercicio vuelva y se queda en una falta de apoyo político por parte de los gobernantes de turno. Bueno, realmente, como todo proceso, lo mencionamos bien, y la historia nos ha marcado que, digamos, estos ejercicios técnicamente son muy completos, pero a la hora de la implementación normalmente se quedan cortos. Junto con la CEPAL lo hemos hablado muchas veces en diferentes mesas técnicas, y es que este ejercicio tiene una particularidad a diferencia de los otros 3 que mencionaba Armando, y es la etapa de institucionalización. Es decir, cómo poder generar las condiciones institucionales y de gobernanza para que este tipo de ejercicios efectivamente se vuelva material en la gestión del desarrollo del departamento. Esa, digamos, es una gran apuesta. Tal vez es uno de los factores más críticos que tiene el proceso, porque lo hemos hablado. Técnicamente vamos a hacer un gran diagnóstico, vamos a juntar la mayor cantidad de actores que tengamos en el territorio para poder diseñar escenarios. Tenemos una data muy completa. La CEPAL está haciendo un ejercicio incluso con inteligencia artificial para leer no solamente lo que tenemos, sino donde tenemos vacíos de información. Es decir, hay algo muy robusto, pero finalmente dar el paso a la implementación va a requerir de las decisiones políticas y administrativas de las 11 entidades que están liderando. Creemos, como tú lo decías, que es una esperanza tener esta articulación pública, privada y académica, de que efectivamente todos llegamos a un momento donde dijimos, estamos en el punto de necesitamos un norte. El mundo cambió. Las megatendencias nos están arrastrando, todo este tema de inteligencia artificial, cambio climático, el cambio demográfico en Colombia y en el Quindío particularmente es un tema importante, y eso no son ni siquiera fenómenos que dependan de una entidad, simplemente es una cosa sobre la cual casi que la humanidad se está moviendo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que los temas que va a abordar la prospectiva van a ser temas lo suficientemente robustos y pertinentes para que tanto autoridades públicas como dirigentes gremiales y la misma academia reflexionen alrededor del ejercicio para poder planificar este departamento y su desarrollo de una manera más digamos, pertinente para los retos que tenemos hoy. Y una de las cosas que estamos revisando, digamos, dentro del proceso más técnico, es uno de los riesgos que tenemos es la participación. Nosotros apostamos porque tengamos una amplia participación de los sectores, de los diferentes sectores del departamento. Por eso hemos abordado el estudio desde 4 dimensiones: una dimensión político-administrativa, político-institucional, perdón, una dimensión ambiental y física, una dimensión social y cultural y una dimensión económica productiva, de tal manera que podamos abordar integralmente las visiones de todos esos sectores. ¿Qué queremos? Que la mayor cantidad de personas puedan participar para que haya apropiación del ejercicio. Creo que es muy importante que en el desarrollo de todo este proceso y de este proyecto haya apropiación social y apropiación institucional. Eso seguramente nos va a ayudar en el futuro
en el corto plazo más bien, a poder generar los mecanismos de implementación. Pero eso es, digamos, lo que estamos viendo en estos primeros pasos que estamos dando dentro del proceso. Giovanni dice una cosa que es muy, muy clara, y es ese tema de la apropiación por parte de los actores y de las fuerzas vivas del departamento. Armando, ¿por qué es importante esa apropiación? ¿Por qué es relevante? ¿O cómo hago yo para convencer a cualquier actor que debe participar de manera activa en este desarrollo? A ver, es una parte compleja y creo que es uno de los riesgos. Nosotros debemos empezar por hacer alfabetización de futuros. Y eso sonará como curioso, alfabetización de futuros, sí, alfabetización de futuros. ¿Por qué lo digo así? Porque no somos o no hemos sido un colectivo que nos estemos pensando hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Tenemos un problema de mentalidad. Uh-huh. Generalmente lo que hemos tenido es que somos reactivos. Reaccionamos ante las cosas que se nos presentan. Y en el mejor de los casos somos resilientes. Nos adaptamos a las cosas que se presentan. Ese tema de estar pensando en periodos de 4 años no nos permite sino ver un poquito más allá de las narices. Uh-huh. No permite ver un poco más allá. Como no permite ver un poco más allá, no somos capaces de ver los cambios que se están sucediendo en el mundo. Entonces, si seguimos siendo reactivos y resilientes, vamos simplemente a seguir capoteando como esté el clima, como esté la marea, manejando el barco como esté la marea simplemente. Tenemos entonces que pasar a tener la capacidad de tener anticipación. Y anticipación significa entonces ver qué es lo que puede suceder para prepararme para lo que puede suceder. Pero ver lo que puede suceder para prepararme para lo que puede suceder empieza también a ser un poquitico pasivo. Porque me preparo para lo que puede suceder. Por consiguiente, no basta eso. Tenemos que empezar a ser proactivos. Y proactivos es qué puedo construir, qué futuro quiero, no qué va a suceder, sino qué futuro quiero construir y cómo lo voy a construir. El qué y el cómo. Uh-huh. ¿Qué futuro quiero y cómo lo voy a construir? Entonces, esto pasa por comprender lo que estamos haciendo, que es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad tenemos que saber mirarlo y asumirlo. Y en ese cambio de mentalidad hay lo que usted decía ahí, lo que tiene que ver con una apropiación del conocimiento. Le voy a colocar un ejemplo que desde el pasado nos dice algo. Cuando la CRQ hizo la cooperación internacional con la JICA del Japón en 1987, se conformó un equipo de 13 colombianos en distintas áreas. Yo participé en el área de suelos en ese momento, y 13 japoneses que venían de la JICA con diferente especialidad. Eran 13 especialidades distintas. La CRQ de los 13 solamente de su nómina puso 3. Los 10 restantes fueron contratados por prestación de servicios. Cuando se acabó el proyecto, esos 10 restantes se fueron de la entidad y se llevaron el conocimiento. No hubo apropiación del conocimiento al interior de la entidad. Nosotros en este momento, como le decía Giovanni, estamos levantando una gran cantidad de datos que tienen que ver con el estado actual del departamento del Quindío, cómo nos encontramos, las tendencias. Eso nos permite tener una nueva lectura del Quindío distinta a la que hemos tenido, porque esa lectura la estamos haciendo también en conjunto con expertos internacionales que nos permiten tener una visión mucho más amplia. Si no sabemos gestionar ese conocimiento y aprovecharlo para formular lo que vamos a formular como un futuro y para seguir utilizándolo hacia adelante, vamos a perder ese proceso de apropiación social del conocimiento. Y si no tenemos eso, hay una ruptura. Que ese es un tema que nos pasa muy frecuentemente, ¿no? O sea, sobre todo cuando los temas los toca el sector público, la rotación de personal del sector público es bastante alta, y todos esos temas de experticia que se logran en estos proyectos y de formación que habitualmente vienen asociados con este tipo de proyectos termina desperdiciándose en personas que fueron vinculadas por un tiempo específico y que al finalizar el día se van y esa experiencia no les queda sirviendo sino a ellos y no al departamento o no a las instituciones en donde trabajaron. Hay un tema que usted mencionaba, Armando, y perdóname que ahora le doy la palabra a Giovanni, pero es que me genera inquietud.
Usted ha mencionado el tema del colectivo, del trabajo en colectivo. Y si hay algo que nosotros tenemos fama, desafortunadamente, es en que no somos capaces de juntarnos para trabajar de manera colaborativa y de manera colectiva. Y esto es un esfuerzo que requiere ese trabajo, es ceder en intenciones mías, es ceder en mis prioridades para buscar las prioridades comunes. ¿Cómo logramos en esto ponernos de acuerdo para encontrar un norte común que nos sirva a todos? El proceso tiene una cosa bien interesante, que son una serie de talleres con distintos actores que van a participar. Son actores de la sociedad civil, son actores de las entidades, de la academia, del gobierno, etcétera. Y en esos talleres se va a empezar a discutir la visión que tenemos del futuro que queremos. Eso ahí empieza a generarse un proceso en el cual todos vamos a estar participando. Y al principio habrán discusiones, porque vamos a tener visiones diferentes. Si yo me siento a trabajar con alguien que está representando el sector agrícola, va a ser distinto que me siento a trabajar con alguien que está en el sector salud. Entonces vamos a tener que empezar a buscar puntos de encuentro. Ahí esa es la primera parte para empezar a tener una apropiación nuestra de lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Ese es el primer proceso de coger ese colectivo y empezar a articularlo totalmente. Pero esto tiene otra parte bien interesante, que es no solamente la apropiación social del conocimiento, sino lo que se denomina la gobernanza anticipatoria. Uh-huh. Y esa gobernanza anticipatoria difiere de lo que es la gobernabilidad. La gobernabilidad en los gobiernos tiene que ver cómo tomo mis decisiones, entonces hace una serie de negociaciones políticas con la Asamblea, con el Consejo, con el Congreso, etcétera, para tomar decisiones. La gobernabilidad incluye tomar decisiones en forma colectiva, con las instituciones, gobierno, universidades, sector privado y sociedad civil. Tiene un esfuerzo de llegar a acuerdos y eso genera apropiación de lo que estamos haciendo. Y la perspectiva en la parte final para hacerla realidad requiere gobernabilidad. Por esto tiene un cambio de mentalidad. Uh-huh. Ahí es donde está el punto clave de esto, un cambio de mentalidad y tener conciencia del valor que tiene lo endógeno. Es nuestra cultura. Aquí no vamos a traer una cosa de afuera e implantarla acá. No, es con base en nuestra cultura qué futuro queremos. Con base en lo que somos, qué futuro queremos. Entonces, todo eso son elementos que nos permiten articular. Es pensar en un nuevo Quindío, definitivamente. Es un proceso de innovación territorial. De acuerdo. Giovanni, este concepto de gobernanza anticipatoria es un concepto que ha venido promoviendo muchísimo la CEPAL en los últimos años, de pronto incluso ni siquiera años, sino meses, y que viene trabajando de una manera bien interesante. ¿Usted considera que ese concepto de gobernanza anticipatoria, por lo menos esa forma de entender el desarrollo del ejercicio, garantiza esa vinculación de los diferentes actores, pero que además trasciendan los periodos de gobierno? Es decir, que esto logre tener una continuidad en el tiempo, independiente del periodo o del gobernante que esté en el poder. Bueno, ahí hay algo, y es que yo considero que estos esquemas tienen periodos de madurez. Es decir, yo creo que a nivel país y a nivel de departamento nosotros hemos pasado por diferentes momentos y diferentes situaciones que han hecho que nuestras instituciones, como decía Armando, reaccionen, ya sea reactivamente o proactivamente. Pero lo que nos está marcando el escenario actual es que nosotros tenemos que tener, aparte de el quehacer diario en el que estamos metidos todas las entidades, es la capacidad de reflexionar en lo que sigue. Y voy a mencionar para eso, como tú mencionas, la CEPAL, digamos, tiene unos postulados que ellos llaman las trampas del desarrollo. Ellos dicen que en América Latina hay 3 trampas del desarrollo. La primera es la baja productividad, que repercute en bajos niveles de crecimiento económico. La segunda es la baja movilidad social. Y la tercera tiene que ver con las capacidades institucionales, bajas capacidades institucionales. Y ellos manejan un concepto de las capacidades top, es decir, capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, que son las que deberían estar en el fundamento de las instituciones de cualquier territorio a nivel latinoamericano. Este proceso de prospectiva está permitiendo que primero reflexionemos acerca de el nivel de madurez que tienen nuestras instituciones para poder liderar este proceso.
y de poder generar las conversaciones para podernos sentar y decir, necesitamos mirar al futuro. Eso ya es un ejercicio que representa, digamos, casi que un movimiento que rompe el paradigma en lo que tú mencionabas de esta falta de asociatividad. Eso casi que se convirtió en la narrativa del departamento, pero este ejercicio nos está demostrando que sí es posible sentarnos a conversar y que hayan compromisos de por medio. Segundo, vendrá el ejercicio de construir esa perspectiva y será la capacidad que tengamos instituciones, sociedad civil, colectivos, etcétera, etcétera, de poder llegar a acuerdos sobre lo fundamental. Yo pienso que no nos vamos a poner de acuerdo en todos, pero si nos logramos poner de acuerdo en 3 o 4 cosas que sean definitivas para el departamento, sobre eso se va a basar la guía de todo el proceso a futuro y eso marcará el desarrollo del Quindío. Y tercero, será la voluntad y también la capacidad que tengan las instituciones incluso de reinventar su forma de hacer las cosas. Porque claramente cuando se asumen retos de futuro, también hay que cambiar la forma en que se hacen las cosas. No podemos seguir pensando que vamos a construir un futuro con las prácticas de un pasado o de un presente que nos está mostrando limitaciones. Y en ese orden de ideas, la gobernanza anticipatoria lo que nos va a plantear es decir, cuáles son esas nuevas capacidades, habilidades, competencias e incluso, diría yo, instancias de participación o departamentos, secretarías, nodos de conexión entre estos sectores para que la prospectiva tenga donde materializarse. Creo que vamos madurando el proceso y este paso que estamos dando con prospectiva, como digo yo, de una manera nos está midiendo la temperatura en la madurez institucional que tenemos como departamento para poder llegar a esos acuerdos y para poder después ponernos de acuerdo en cómo implementarlos. Ahí confiamos que este proceso con esa etapa de institucionalización nos dé luces para poder crear las condiciones para que eso se dé. Pero creo que la gobernanza sí nos va a dar una línea sobre la cual trabajar estos esquemas de articulación. Pero quisiera hacer un comentario también ahí. Adelante. Vuelvo a insistir en algo, cambio de mentalidad, que es fundamental. Cambio de mentalidad. Nosotros tenemos una gran debilidad en identificar lo que en prospectiva se llaman las señales débiles. Y voy a hacer referencia para decir la mentalidad que tenemos. Y eso hay que aprovechar este momento para empezar a cambiarla. Hay temas que hablamos de señales débiles, cartas salvajes, cisnes negros. Las señales débiles no las miramos y las dejamos allí. Y las señales débiles son aquellas cosas que nos están diciendo que algo está apareciendo, algo es emergente y que puede llegar a cambiar, a cambiar en el corto plazo o en el mediano plazo. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en los años 80 hablando del tema del café, no queríamos ver que el Pacto Internacional del Café se iba a romper y todo iba a que iba a haber liberación de mercados. Todo iba a eso, a que iba a haber liberación de mercados. Y no queríamos ver que el Pacto Internacional se iba a romper. Por consiguiente, no nos preparamos para esa ruptura. Y en el 89 se rompió. Y todos los anuncios daban de que se iba a romper. Fue una señal débil. Y cuando se rompió, estamos en crisis. 65.000 hectáreas teníamos en el año 89 y hoy tenemos 17.000 hectáreas. Y sigue siendo el cultivo que más representa nuestra exportación. Es curioso. No quisimos ver las señales débiles que nos mostraba el turismo en unos temas de lo que estaba pasando en los municipios como Salento, como Finlandia, con la gentrificación. Y nos estaban mostrando, hay señales débiles. No quisimos verlo. Hoy en día el tema fue otro. Nos pudimos haber preparado para eso. No quisimos ver lo que estaba sucediendo o no hemos querido ver lo que está sucediendo con el tema del envejecimiento en el Quindío. El cambio demográfico es una señal débil y no nos estamos preparando. Y estamos por debajo de la tasa de reposición. Y no solamente estamos por debajo de la tasa de reposición, sino que exportamos población joven, porque la sacamos de aquí a que trabaje en otra parte. No quisimos ver que los temas metropolitanos estaban dando en el departamento del Quindío. Y hoy es algo que lo negamos hace 15 o 20 años y es una realidad. Entonces no estamos entrenados para ver las señales débiles. En prospectiva tenemos que ver las señales débiles. Porque hay algo, no es que vamos a hacer un plan al 2050, entonces de aquí para adelante ningún gobierno tiene por qué pensar en planificación. No, tampoco es así. No es así. Por eso estamos pensando en tener un observatorio de prospectiva, porque es que el mundo está cambiando. Si hubiéramos hecho el ejercicio de prospectiva en el 2019-2020
Y después vino la pandemia, dijimos, hay que cambiar el ejercicio. Si hubiéramos hecho el ejercicio de perspectiva en el 2020 sin pensar en la inteligencia artificial y hoy la tenemos, tendríamos que decir, hay que ajustar el ejercicio. Entonces no es que esto de aquí para adelante va a seguir así, no, tenemos que tener la capacidad de seguir mirando las señales débiles, cuáles son las tendencias tecnológicas, cuáles las tendencias demográficas, hacia dónde va el mundo, qué va con el tema del cambio climático, cómo nos va a afectar, porque esto hay que ir ajustándolo permanentemente. Entonces de aquí para adelante hay que mirar. Y hay que estar mirando para ajustar las cosas. Lo que no hemos hecho en el pasado hay que hacerlo de aquí para adelante. Si logramos hacer esto y lo que dice Giovanni lo describe, que es parte de la metodología, vamos a tener un nuevo Quindío y vamos a tener una nueva forma de pensar el desarrollo del departamento. Eso nos va a generar nuevos diálogos, porque el año entrante hay elecciones para alcaldes y gobernadores. Y esta agenda de Quindío 2050 se va a colocar sobre el tapete para que se discuta. Tenemos que llegar tan fuertes de que esto sea la nueva discusión política del departamento del Quindío. Armando dice una cosa que para mí me parece bien interesante y de hecho era una de las preguntas que tenía para hacer, y es cómo se gestionan los cambios al interior de un ejercicio de prospectiva. Me refiero con eso a lo que mencionaba Armando, y es entonces los nuevos gobernantes del departamento de aquí al 2050 no van a tener que volverse a preocupar por planear, porque su planeación ya está hecha. Es evidente, y en un mundo como el que vivimos hoy, los cambios son supremamente acelerados y es muy probable que lo que estemos terminando de hablar al finalizar este ejercicio sea totalmente diferente a como empezamos. ¿Cómo se hace para introducir en un ejercicio de estos esas posibilidades de cambio o esas necesidades de cambio, Giovanni? Ahí hay varios temas. La primera es que, con lo que mencionabas y retomando lo que dice Armando, el ejercicio de prospectiva no es un plan de desarrollo. O sea, acá no nos van a entregar una matriz con indicadores de producto y bueno, como que todo lo que manejan. Lo que va a entregar esto es un panorama amplio de ese futuro que puede alcanzar el departamento, donde todos nos hayamos puesto de acuerdo en lo que queremos, como mencionaba ahora Armando. Ahora, y nos va a entregar una ruta que nos va a entregar unos pasos de cómo podemos llegar allá. Pero claramente ese será el reto desde cada uno de los sectores, cómo coge esa hoja de ruta y la adapta a su modelo de gestión. Los gobiernos desde planes de desarrollo, las instituciones privadas desde sus estrategias competitivas, desde sus planes misionales, la academia desde sus programas de formación, y cada uno deberá ir a aportar desde su sector o desde su visión o desde su misión, más bien a esos acuerdos que se hacen. Eso en primera instancia. El segundo, lo que plantea la CEPAL, y lo hemos escuchado mucho del secretario adjunto, el doctor Javier Medina, es que los ejercicios de prospectiva son permanentes. Es decir, hoy vamos a hacer un gran ejercicio de prospectiva territorial, pero probablemente el año entrante o en 2 años tengamos que hacer un nuevo ejercicio, no tan robusto como este, pero sí en ciertos aspectos digamos, definidos. Porque uno podría hacer prospectiva en turismo, prospectiva en salud, prospectiva en demografía. O sea, podríamos coger todos esos temas y a cada tema hacerle un análisis prospectivo. Entonces se convierte en un ejercicio permanente. Incluso hay ejemplos en Brasil y en Corea de ejercicios que se hacen cada 2 o 3 años para revisar la efectividad y las tendencias hacia dónde va el mundo. Entonces lo que estamos viendo ahora con Prospectiva Quindío 2050 es que estamos dando como el primer paso hacia implementar ese modelo de, como dice Armando, cambiar la mentalidad, incorporar un nuevo esquema de ver el desarrollo del departamento no desde lo que hacemos día a día, sino desde lo que el mundo está marcando y hacia dónde vamos caminando. Y eso lo que va a permitir es que generemos unas discusiones adicionales sobre la efectividad de las estrategias, de los planes, de la gestión que hacen las instituciones, de la vinculación de la sociedad civil en todos estos procesos, y a partir de ahí ir encaminando todo todos estos aportes hacia la visión que logremos concertar en este ejercicio. La CEPAL ha sido muy, digamos, es una garantía técnica muy grande para nosotros, porque ellos están guiando todo el proceso metodológico. No están haciendo un piloto con el Quindío. Ellos realmente lo que están haciendo es incorporando una metodología validada en varias regiones de Latinoamérica. Por ejemplo, en Quintana Roo hicieron el Plan Estratégico 2050 de la mano de CEPAL, en Mendoza, en Argentina, en el nordeste brasileño. Ellos han hecho este mismo ejercicio en muchas regiones, y lo que se han dado cuenta con todas estas experiencias es que, primero, efectivamente nos podemos poner de acuerdo.
Segundo, que la sociedad, esa inteligencia colectiva, de alguna manera llega a entender su territorio y a ponerse de acuerdo en cuáles son esas líneas que quiere desarrollar. Y tercero, hace que los territorios reflexionen sobre las capacidades que tienen sobre su propio desarrollo. Y yo creo que esos tres elementos son los que van a comenzar a permear de aquí en adelante el discurso institucional en el departamento. Y es, si nosotros logramos concertar esta perspectiva, ¿quiénes vamos a hacer para poder implementarla? ¿Qué de nuevos conocimientos, qué nuevas innovaciones, qué nuevos mecanismos tenemos que crear para poderlas implementar? Y eso es lo que tendrán que asumir los dirigentes públicos y privados dentro de sus organizaciones para poderlo materializar. Este tema me lleva a otra pregunta, que es muy probable que la respuesta es no sé, pero que la debo hacer sobre todo para hacer pedagogía sobre el ejercicio, y es ¿cuál es el día final de entrega del documento o del ejercicio? Entendiendo que Giovanni dice esto no va a tener un fin claro, sino que hay que mantenerlo actualizando, pero en algún momento donde digan, mire, aquí tenemos el ejercicio, este es el documento final. Ese documento final, ¿qué nos va a decir? Ustedes como departamento deberían orientarse a la producción de café o de cítricos o de aguacate o de... Bueno, algo así por el estilo. Sobre todo por algo me surge la pregunta, y es que los tres hemos discutido en algunas oportunidades. En el Quindío hay 12 entre clúster y aglomeraciones que están priorizados entre comillas. Este es un departamento demasiado pequeño para tener ese nivel de sectores priorizados. Es posible que de ahí salga un documento que nos diga, mire, ustedes se tienen que concentrar en solamente estos tres o en estos dos o en ninguno de esos y busquen un nuevo enfoque. ¿Cómo va a ser el final de ese documento, doctor Armando? Si partimos que ese fuera el final del documento, no estaríamos simplemente teniendo la participación de una firma consultora que nos dicen ustedes deberían esto. Uh-huh. El documento finalmente dice los quindianos identificamos lo que queremos. Entonces hay dos cosas distintas. Primer paradigma. Hay dos cosas distintas. Sí. Los quindianos identificamos, nos pusimos de acuerdo, tenemos esta visión colectiva compartida. La visión colectiva compartida de futuro tiene que tener una narrativa. Fundamentalmente, en eso se basa una narrativa para que todos la podamos expresar, la podamos contar, no simplemente un lenguaje técnico, sino una narrativa. Entonces, el documento final muestra eso, un acuerdo que tuvimos y que vimos colectivamente hacia dónde queríamos ir. Eso es un desafío enorme, porque yo podría decir, usted habla, César, de 12 clústeres que tenemos. Entonces, ahí voy a hacer la segunda reflexión. Cuando hacemos un ejercicio de prospectiva no lo podemos hacer desde el presentismo. El presentismo nos pone a ver solamente el presente y no nos deja ver lo que no tenemos y que podríamos tener. De acuerdo. Entonces, también eso hay que mirarlo. Yo puedo imaginarme el futuro al 2050 siendo que nuestra balanza exportadora, esté fundamentada en café, en turismo, en lo mismo que tenemos hoy y en los 12 clústeres que usted dice. Es una posibilidad. Pero me puedo imaginar otras cosas que nunca me las he imaginado. Y de pronto puedo imaginarme una economía de servicios con otro tipo de talento humano que necesitamos y otros conocimientos conectados a un mundo globalizado. Y entonces ya empiezo a abrirse otra frontera totalmente distinta. Entonces no puedo mirarlo desde el presentismo. Es un tema fundamental. Segundo regaño, ¿no? No es un regaño. No, sino que generalmente en las reuniones que tenemos los vinamos del presentismo. Sí, y lo segundo es que en las reuniones que tenemos los quindianos siempre tenemos una fórmula para decir cómo debe ser el futuro. Y no es una forma para decir cómo debe ser el futuro, sino cómo nos imaginamos de una forma distinta. A veces empleamos la palabra disruptiva, diferente, dónde podríamos estar. Por eso hablamos de futuros posibles, que son todos los que usted quiera. Futuros probables, de esos posibles, cuáles son probables o factibles de realizarse. De esos, cuáles son deseables. Y de esos, cuáles escojo. Eso se hace en todo el proceso.
Y eso es que escojo es el escenario apuesta, dónde quiero estar. Okay. Y en ese escenario apuesta, que es el qué quiero colectivamente, no dónde debería estar, sino qué quiero, que son dos cosas distintas. Entonces hago una estrategia, que es el cómo llego allá, cómo voy a llegar, qué tengo que hacer en los próximos 25 años para llegar allá. Pero esa estrategia la tengo que hacer en pedacitos, Claro. año tras año. Todos pensamos en prospectiva. Uno cuando va a hacer unas vacaciones piensa en prospectiva para los próximos 15 o 20 días del próximo mes. Cuando tengo un hijo pienso en prospectiva. Cuando empiezo una carrera pienso en prospectiva para los próximos 5 años. Sí. Y nos organizamos. Entonces cojo esa estrategia y digo cómo la hago periodo por periodo, cada 4 años. En el caso de los gobiernos. Pero en el caso de las universidades, ¿cómo la hago? A las universidades les va a decir una cosa muy importante. ¿Qué talento vamos a necesitar si queremos llegar allá? ¿Qué investigación tenemos que hacer si queremos llegar allá? Sí, cierto. Eso es una hoja de ruta, totalmente. La que vamos a acordar, no que nos van a dar. ¿Qué nos da la CEPAL? La metodología. ¿Qué nos da la CEPAL? La experiencia de cómo aplicarla. Ese es parte del conocimiento que tenemos que apropiarnos, porque vamos a tener de aquí para adelante que tener expertos en prospectiva para seguir haciendo permanentemente una serie de revisiones cada 4 o 5 años, porque el mundo es cambiante. Hoy en día cambia más que antes. Y lo otro, hay que reforzar la institucionalidad pública. Los centros de pensamiento de la institucionalidad pública son las oficinas de planeación. Y esas oficinas de planeación va a haber que reforzarlas con gente que conozca de prospectiva y sepa mirar al futuro. Y hay que crear comisiones de futuro que estén vinculadas a los órganos legislativos como la Asamblea y los consejos, y también a los órganos de decisión de la sociedad civil, de las universidades y del sector privado, porque los comisiones de futuro nos están diciendo qué implicaciones se tienen en el presente, las decisiones que va a tomar para alcanzar el futuro. Entonces es importante, todo eso hay que juntarlo. Por eso digo, es un cambio de mentalidad. Y ahí, para complementar, Armando, el estudio está planteado. O sea, esto no nos va a dar como la ruta mágica de cómo vamos a lograr el desarrollo. Lo que sí nos va a permitir es establecer qué es lo importante para el departamento en esas 4 dimensiones: en lo económico, en lo ambiental, en lo político y en lo social. De tal manera que cuando tengamos ese documento, como lo mencionas, podemos decir, el acuerdo económico para el departamento es este. No necesariamente vamos a llegar a nivel de un sector, pero sí decir, el departamento tiene que pensar, no sé, ejemplo, bioeconomía. Tenemos que pensar en economía plateada por cambio demográfico. Tenemos que pensar en sofisticar sectores de servicios que tengan potencial de crecimiento y donde el departamento realmente tenga la posibilidad de desarrollarlo. ¿Eso a partir de qué? De la experiencia, de los conceptos, de las megatendencias, de poder establecer realmente la potencialidad del departamento en cada una de esas 4 dimensiones. Y sobre eso se trazará la hoja de ruta que mencionaba Armando, de cómo poder lograr y desarrollar esos escenarios deseables en cada una de esas dimensiones. Y eso nos lleva entonces a decir también que las instituciones como la nuestra, por ejemplo, deberían empezar a repensar sus planes de desarrollo y sus planes de futuro ajustados a este proceso, porque si nosotros queremos seguir en el mercado, entre comillas, o seguir existiendo y aportándole a la sociedad, deberíamos estar pensando también en cuáles son esos requerimientos, esas necesidades de talento humano, Armando lo decía, de talento humano, de investigaciones, para aportarle al desarrollo futuro del departamento, ¿no? Uh-huh. Claro, de hecho, yo creo que este ejercicio va a llevar a que reflexionemos en la forma en que hacemos las cosas, porque claramente la visión de prospectiva de 2050 más estos escenarios que vamos a definir y que van a ser como los acuerdos que en el Quindío vamos a generar para ese desarrollo, nos van a poner a prueba, a decir, con lo que tenemos somos capaces o qué tenemos que generar nuevo. Armando habla de centros de pensamiento, habla de poder generar observatorios de prospectiva, pero también seguramente tendremos que hablar de nuevas líneas de investigación desde las universidades que realmente impacten el desarrollo territorial. Tendremos que hablar de nuevos modelos de negocio, tendremos que pensar en nuevos emprendimientos, en nuevas formas de capacitar y de formar las personas incluso.
y en diferentes áreas que seguramente hoy no las tenemos tan claras, pero que posiblemente en 10, 15 y 20 años sí van a ser muy necesarias para poder mantener. Yo creo que esto es una de las grandes preocupaciones, el tema productivo del departamento. Si el departamento es el que más se está envejeciendo en Colombia, pues básicamente, y somos el que estamos exportando una buena cantidad de nuestra, digamos, talento humano productivo, pues claramente si no generamos unas condiciones acá, en 10 o 15 años la productividad de cualquier sector va a estar impactada negativamente, porque no vamos a tener la mano de obra para poder suplir las necesidades empresariales. Entonces, esto tiene que ser una mirada muy integral del desarrollo y no solamente desde mi sector económico o desde mi institución, no, esto es una visión panorámica y sobre esa visión panorámica es poder decir qué necesitamos construir para poder lograr ese desarrollo que nos ponemos como meta. Muy bien, yo creo que con esto vamos terminando. Giovanni, ¿qué más sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir dentro de este ejercicio? Bueno, César, mira, nosotros ya estamos en la mitad de la etapa de diagnóstico. Esperamos cerrar hacia el mes de julio el diagnóstico completo del departamento. Ahí hemos hecho un ejercicio supremamente juicioso desde las 4 dimensiones. Sí, solamente como dato, logramos recopilar más de 500 documentos entre planes de desarrollo, planes estratégicos, políticas públicas, investigaciones, observatorios, estadísticos. O sea, fue un volumen de información bastante grande que esperamos poder generar algún modelo de gestión con eso también, porque mucho de esa documentación está muy bien hecha. Lo que pasa es que no la conocemos o no la hemos sentado a estudiar. Ese diagnóstico nos va a mostrar, digamos, sobre en qué panorama estamos y seguirá la etapa de prospectiva propiamente, donde lo que buscamos es establecer la visión y a partir de la visión generar unos escenarios. Esos escenarios, más o menos esa etapa va a ir hasta el mes de octubre aproximadamente, donde también tendremos varios talleres, varios eventos, unos liderados desde la CEPAL. Nosotros de aquí hasta diciembre vamos a tener una misión de la CEPAL en territorio con expertos, con los consultores, donde en esa semana se van a hacer diferentes eventos, entre conferencias, talleres con actores sectoriales, algunos a temas económicos, otros talleres a temas sociales, otros a temas ambientales. La idea es darle participación a la mayor cantidad de personas en la construcción de este escenario. Y hacia el mes de octubre estaremos digamos, comenzando la etapa final, que va a ser la construcción de la hoja de ruta y el modelo de institucionalización de la prospectiva. Y estaremos cerrando esa etapa en el mes de diciembre, donde entregaremos el ejercicio completo de Horizonte Quindío Prospectiva 2050. Súper. Bueno, yo creo que este espacio, este tema más bien, perdón, nos da para conversar más largo. Creo que sería interesante volverlos a escuchar y volverlos a tener aquí más adelante, cuando el proceso vaya un poco más adelantado y podamos discutir como cuáles son esos caminos que se están abriendo para el departamento. Por lo pronto, invitar a la comunidad a estar muy pendientes de este desarrollo. Como decían nuestros invitados, este es un tema que nos concierne a todos, absolutamente a todos, sin ningún tipo de distinción ni de color. Es un proceso que para todos es fundamental, porque al fin y al cabo es hacia donde se va a dirigir el departamento en los próximos años, es lo que nos le vamos a dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, es invitarlos a que estén muy pendientes. Me consta que el proceso ha sido abierto y ha tenido o ha buscado la participación de la gran mayoría o de la mayor cantidad posible de actores. Entonces es invitarlos a estar pendientes de eso, pero también invitarlos a nuestro próximo podcast, que debe estar desarrollándose en el mes de julio y que desarrollará un tema similar a este de competitividad y desarrollo de clúster en la región. A todos ustedes, muchísimas gracias. Los invitamos para una nueva oportunidad. Doctor Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Giovanni, muchas gracias por haber compartido estos pocos minutos con este espacio. No sé, doctor Armando, si quiera dar unas palabras finales. Solamente 2 cosas. Uno, esto es un tema intergeneracional y transgeneracional. Estamos incluso hablando por los que no tienen voz. Estamos hablando por gente niños que apenas están empezando su vida, muchos estudiantes, muchas personas del campo, de las ciudades.
y es un diálogo entre generaciones. Esto no se hace solo, sino en diálogo entre generaciones. Lo otro es que necesitamos generar un futuro que mejore el presente que tenemos. Pero este departamento es muy atractivo. Y este departamento es tan atractivo que el futuro del Quindío se hace con quindianos o sin quindianos. De acuerdo. Así es. El futuro del Quindío se hace con quindianos o sin quindianos. Están llegando mucha gente. Si no somos capaces de pensar este territorio, otros lo van a pensar por nosotros. Así que pongámonos las pilas, apropiémonos de lo que estamos haciendo. Es una oportunidad en un momento único, histórico, y podemos sacar este departamento adelante. Tenemos cosas muy hermosas, muy lindas, pero podemos mejorar lo que tenemos. Muchas gracias. Yo creo que Armando dice una cosa que es bastante importante, y finalmente decirles a ustedes dos y a las instituciones que representan, la escuela y la universidad está dispuesta y disponible para acompañarlos y apoyarlos en todo este ejercicio, en lo que a ustedes a bien tenga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, César, por la invitación.